Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a ver esta entrevista de anoche de Ciro con el director del Seguro Social a propósito de los hechos donde mueren 14 personas en el Seguro Social en Tula. ¿Pero qué mató entonces estas 14 personas? ¿Fue la fatalidad, Zoe? Qué bueno que se puede tener espacio para aclarar algunas cosas. Las 14 personas que lamentablemente fallecieron y que siguen siendo pues una tragedia, una cuestión que genera mucho dolor, no fallecieron de la misma forma ni por las mismas circunstancias. Es importante señalar que cuando empieza a llover aquí en Tula, era una lluvia intensa, era una lluvia voluminosa, pero no era un huracán, no era una cosa como un fenómeno de esa naturaleza, un ciclón, una tromba. Empieza a llover. Aproximadamente a las 11 de la noche, todavía en el hospital no había ninguna evidencia de que pudiera ocurrir una inundación, no había aviso de ninguna naturaleza, y cuando el personal empieza a ver que hay agua en el piso, todo el hospital está en la planta baja, absolutamente todo el hospital, lo que está en la planta alta es la unidad de medicina familiar, empiezan a aplicar un protocolo, y es un protocolo de un triage. Se evalúa rápidamente a los hospitalizados, que en ese momento eran 54, y se empieza a hacer el traslado de estos pacientes a la planta alta. Empiezan con 2 incubadoras con recién nacidos, una paciente de 12 años de una apendicitis. También eso es importante decir, 25 estaban en el área COVID del hospital, es un hospital híbrido, y el resto tenían postoperatorios, crónico-degenerativos y demás. No había 14 personas intubadas. Tan así es que suben a muchos de los pacientes COVID alrededor de la 1 de la mañana, por lo que me han ido relatando todo el personal. Se corta el suministro eléctrico, entra la planta de emergencia. La planta de emergencia es un motor, como si fuera un motor de tráiler que funciona a diésel para situaciones de emergencia justamente, y la planta está operando mientras el personal, mientras va subiendo el nivel del agua, sigue movilizando a los pacientes a la parte de arriba. Había una sola persona intubada con ventilación mecánica, con intubación. Había otros pacientes, 5 pacientes, tanto con puntas de alto flujo como con CPAP, que es una mascarilla reservorio, pero que dependen del ventilador, dependen de un aparato que está conectado a la energía eléctrica. Manifiesta el personal que de repente, alrededor de la 1:30, casi las 2 de la mañana, el nivel del agua sigue subiendo. Ya la lluvia había bajado, pero el nivel del agua sube todavía más, y ahí es cuando todos se trasladan a la parte de arriba, cuando colapsa la planta de energía de emergencia. Y colapsa porque quedó abajo del agua en el momento en el que ya entre el lodo y el agua llegaron a estar arriba de 1,70 m. Ya la planta nunca se quedó sin diésel ni nada, simplemente cuando el respirador como de cualquier motor se llena de agua, se ahoga y se apaga. ¿Por qué mueren entonces 14 personas, Zoe? ¿Por qué mueren 14 personas si ya se estaban aplicando los protocolos? Primero porque todos tenían COVID, tenían 61 años en promedio, eran pacientes graves, 6 de ellos que se logran subir a la parte de arriba y con los tanques portátiles de oxígeno que había se conectan y fallecen por las cuestiones inherentes de la enfermedad. 6 más, como mencionaba, fallecen en el momento, 7 más, perdón, fallecen arriba, 6 abajo, que en el momento que se truena la planta de emergencia, que estuvo funcionando más de hora y media, una persona fallece después de que fue trasladada a Magdalena de las Salinas en helicóptero, y en el traslado de la ambulancia un señor de 85 años que fallece en ese traslado. Todos los fallecimientos fueron, digamos, de pacientes que estaban en el hospital por COVID. Pero no hubo un ahogamiento, no hubo un asunto de estar bajo el agua, simplemente en el triage
quienes estaban con una ventilación mecánica que dependía de la energía eléctrica, el personal sabía que de desconectarlos para subirlos, pues el resultado hubiera sido igualmente fatal. Entonces no los dejaron atrás. Ya en ese momento el agua llegaba al cuello, pues. ¿Qué fue entonces? Que una de esta evacuación se debió haber hecho antes. ¿A qué se refiere con que si la evacuación se hubiera hecho antes? Pues si se hubiera tenido conocimiento que por lo que estaba ocurriendo en otras partes del país, en Ecatepec o en la Ciudad de México y en la propia lluvia aquí en Tula, se iba a incrementar la creciente del río y que se iba a inundar todo Tula, o por lo menos el centro de Tula, en donde se encuentra el hospital, el IMSS hubiera hecho lo que hace todo el tiempo, evacuar. ¿Pero qué falló entonces? Si no hay un aviso previo... ¿La información? Sí, claro, desde luego. La información de Protección Civil, ¿de quién? La información del Centro Nacional de Desastres. Es grave escucharlo en voz del director del Seguro Social, Zoé. Sí, y nosotros entendemos que esta situación puede ocurrir por diferentes razones, porque también quizá con los datos que se tenían en ese momento de Conagua, no se podía prever que iba a haber un incremento de ese nivel, pero ni el personal del hospital, los directivos del hospital, ni la jefatura de prestaciones médicas o la delegación o alguien a nivel central recibió una alerta en el sentido de que venía un desbordamiento del río y una situación de esta naturaleza. Permítame entonces frasearlo de esta manera: de haber tenido la información, ¿esas 14 personas no habrían muerto? Bueno, yo no puedo asegurarlo, pero sí, de haber tenido la información, si hubiera tenido tiempo y oportunidad para evacuar a todos los pacientes del hospital, o por lo menos haber tenido más tiempo para lo que hizo el personal siguiendo el protocolo, que era ponerlos a resguardo en la parte alta. ¿Qué hubiera ocurrido en un traslado? Eso pues es difícil saberlo, pero si se hubiera tenido más tiempo, pues sí, quizás se hubieran evitado defunciones, sin duda. Bien. Los respiradores, me queda la duda, ¿fallaron o no fallaron los respiradores? No fallaron los respiradores. De las 6 personas que estaban dependiendo su respiración de un ventilador, insisto, una sola persona estaba intubada, el resto estaba con ventilación de otra naturaleza. No es que fallaran los ventiladores. Los ventiladores están conectados a la energía eléctrica y tampoco es que fallara la planta de luz de emergencia después del corte del suministro. La planta entró, pero la planta, una vez que tiene agua arriba de unos 70, que está bajo el agua, tampoco puede seguir funcionando y en ese momento se para. ¿No hubo entonces una cadena de negligencias? Pues mira, yo difícilmente puedo ser quien señale eso. Estamos nosotros colaborando con las investigaciones y creemos que tiene que llegarse a la verdad. ¿Cuándo y con cuánto se va a indemnizar a los familiares de las personas que murieron? ¿Cuándo y con cuánto? Primero se tiene que terminar de hacer la parte que corresponde. Hoy se terminó de hacer la entrega de los cuerpos a los familiares. Había quienes principalmente eran pensionados del Seguro Social, quienes estaban en el hospital. Había otros que eran beneficiarios, personas de edad avanzada, pero que se tienen que revisar en todos los casos la pensión a quien le corresponde y demás, y además de otros apoyos de los gastos funerarios y otros apoyos, el programa de deudos. Y después se tiene que hacer una revisión para hacer una indemnización. Bien. Pero primero se tiene que hacer lo que es que está por ley establecido en el Seguro Social en términos de los derechohabientes y las condiciones de la derechohabiencia.
Está 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues ya era la parte final de la entrevista, venía la despedida después de lo que escuchamos. Creo que importante lo que dice y lo que acepta, lo que concede Zoe Robledo, director del Seguro Social, cuando dice, bueno, pues sí, falló el Centro Nacional. Miriam Moreno, buenos días. Buenos días. El Centro Nacional de Información, ¿no? CENAPRED, pues, al momento de no emitir las comunicaciones adecuadas al personal del Seguro Social, hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos podido hacer un poco más. De acuerdo. Cadena de negligencias, no. Eso tendría además que probarse. 3, sí reconocer sin duda, Miriam, creo que tú que vas llegando de Tula, pues el actuar de los médicos, de las enfermeras en turno para poder en la emergencia, y aquí sí a contratiempo, pues subir bebés, subir señoras embarazadas, subir enfermos, que además no es parte de su trabajo. Una cosa es que haya protocolos y otra cosa es que sea parte de su trabajo. Y no, que lo lograron hacer, ¿no? Lo lograron hacer y muy bien. Y aquí decía el director del IMSS, yo estuve justamente anoche en Tula, en esta entrevista, y él decía algo muy cierto. El mismo hospital tiene un protocolo de protección civil, se mantienen alertas, saben qué hacer, y saben qué hacer por algo muy simple. Saben que viven en a un costado, están a un costado de un río, que indudablemente siempre hay un riesgo de inundación, van a vivir con eso. La gente que vive y que está al costado de los ríos y lagos lo saben de esa manera, tenían un protocolo, y también hay una serie de códigos, Manuel, ante la emergencia y la situación de desastre inminente. ¿Qué hacen? Pues se aplican una serie de códigos que tienen que ver quién tiene la posibilidad de sobrevivir y de vida. Y a partir de eso se aplica en protección civil, lo aplican los paramédicos, es decir, de todas las personas que tienes tú en situación de riesgo, ¿a quién rescatas? Pues a quien tiene la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Se aplica seguramente estos códigos y se inicia con los niños en incubadora. Son los primeros en ser subidos al primer piso, y luego de ahí las personas que estaban esperando una cirugía, luego de ahí los posoperatorios, y al último las personas conectadas, pues sí, a un respirador, a un ventilador o a puntas de alto flujo, como él aclaraba, pues son los que quedan al último. No hay forma de poderlos tener arriba cargando todo el equipo, y pues bueno, se va la luz. Ellos esperaron hasta el final, quizá también un poco en la confianza de que el agua pues no dejara de subir en algún momento, ¿no? Y no tronara la planta de luz, pero bueno. Imposible, cubrió todo el primer piso el agua, y pues el desastre es evidente también el enojo de la gente de Tula, de la parte baja del centro, el enojo porque dicen nadie nos alertó. Ayer escuchaba la conferencia de Protección Civil en donde decía, pues es un desastre, una tragedia, se perdió la comunicación. Híjole. Sí, como dando a entender que estaba perdido en alguna parte de la ciudad. No, yo era lo que te decía. A ver, Tula, ¿conocen Tula? Es un centro turístico, está bien cerquita de la ciudad, en 1 hora y media ya estás ahí. No, y la clínica está en el centro de la ciudad. La clínica es en el centro de la ciudad, sí queda inundada. ¿Qué distancia hay entre la clínica y el Palacio Municipal? Menos de 1 kilómetro. En 5 minutos, 6 minutos se recorre esa distancia. No estaban apartados en medio de la nada. Sí se cayó la telefonía celular, Telmex, Telcel, pero había otras 2 compañías celulares con las que se pudieron haber comunicado. Había sistemas de radio. Te digo, la parte inundada, que queda totalmente inundada, a la parte alta es menos de 500 metros. ¿500 metros? 500 metros, 250 metros quizá. O sea, no puede haber justificación en esa parte. La gente se enoja porque dice, sí hay sistemas de alertamiento, sí se puede alertar. Ya teníamos el agua encima, y la propia población se dio cuenta que ya tenían el agua encima o que ya estaba el caudal muy alto, y se empezaron a avisar entre los vecinos. Los que pudieron salir en coche. La mayoría tuvo que hacerlo a través de las azoteas y ya nadando, ¿no? O rescatados con lanchas. Sí reaccionaron de manera inmediata los sistemas de protección civil, de ahí los municipales, el cuerpo de bomberos hizo varios rescates, vamos a ver ahorita alguno, y la gente salió como pudo. ¿Cuál es el enojo? Lo retrataba anoche en una de las crónicas, es ¿dónde estaba todo el sistema que actuaba antes de manera inmediata? Tuvo que amanecer, Manuel.
y pasar varias horas todavía de la mañana para que llegara el ejército, para que llegaran marinos, para que llegara Protección Civil, para que llegara Protección Civil estatal y de otros municipios aledaños. Increíble, de verdad. Al amanecer es cuando truena esta historia, cuando los videos de los médicos en el hospital y de las enfermeras empiezan a circular en redes sociales. Es en ese momento cuando se prenden las alertas. Es increíble. Y la gente de Tula pues no lo perdona, ¿no? Pues sí. No lo perdona. Sabían que era inminente que iban a perder, pero pudieron haber tenido unos minutos de ganancia para salir en mejores condiciones, ¿no? Sin el riesgo de perder la vida. Y quizá decían algunos, pues llevarte tus papeles básicos, tus escrituras quizá, o tu medicamento, o algo que les pudiera, que era elemental para ellos poder sacar de sus viviendas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.